Muy buenos días, hermanos. Qué alegría ver la iglesia llena. Es una verdadera alegría. Como pastores siempre decimos qué bonito cuando la iglesia está llena y a pesar de que se han ido los niños, sigue estando llena, que eso es hermoso. Y muy bien, estamos compartiendo acerca de ser un discípulo o este llamado tan importante que tiene el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, no para los pastores, que es ir y hacer discípulos. Y hemos estado compartiendo acerca de que el primer mensaje, el nacimiento por el Evangelio. Un discípulo es aquella persona que ha nacido por el Evangelio. Un evangelio realmente bíblico, no lo que a veces se está predicando en un montón de iglesias. Un evangelio diluido, un evangelio adecuado a quienes quieren escucharlo. Y justamente ayer estuvimos hablando de que ese evangelio que fue pagado por un precio, no nosotros, sino que el Señor Jesucristo a nosotros nos fue dado por gracia. Una vez que obtenemos ese regalo tan precioso, gratis para nosotros, luego de eso nos va a costar todo. Y es lo que estuvimos viendo el día de ayer, acerca de la vida pagando el precio del Evangelio, ¿no? Y hoy quería compartirles como el final, ¿no? Empezaba a nacer la vida y el final de un discípulo. Y hoy el mensaje es un discípulo, su legado por el Evangelio, ¿no? Ese legado que vos y yo tenemos que dejar en esta tierra, pero no de acuerdo a la filosofía de que nos enseñaron nuestros padres, que puede ser muy buena, sino por medio del Evangelio. El legado, el testimonio del Evangelio en nuestras vidas. Y voy a hablar de dos puntos importantes. Uno es un legado interno, que vamos a hablar del legado de la familia, y otro legado externo, que es el legado ya del ministerio, de la iglesia, de lo que está fuera de nuestro ámbito familiar. ¿Por qué pensar en estas cosas, querido hermano? Porque creo que es importante, el día que partamos de esta tierra, ¿qué quisieras que se ponga en tu lápida? ¿Qué quisieras que se recuerde de ti? ¿No? Ese epitafio, ¿no? Que uno va al cementerio ve algunas palabras de las personas que querían a esa persona y han escrito cosas. Y si uno se pone a leer eso, no digo que vaya a una visita para leer todo eso, pero cuando a veces uno iba y veía las cosas que se ponían, uno se pone a pensar, ¿qué pondrá el epitafio de mi tumba? ¿No? ¿Qué se leerá de mí, de mi vida? Y hay algo importante respecto a esto, es que es tan precioso el Evangelio y la obra de Jesucristo, que yo estaba pensando a quiénes Dios encargó dejar este legado. Dice la palabra de Dios que Dios no le agradó llevarle el Evangelio a los sabios de este mundo, ni siquiera por la sabiduría de este mundo, sino a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, escogió Dios. Y encima lo escogió de una manera soberana, pero por medio de ese llamamiento que fue por la locura del Evangelio, la locura de la predicación. Y ustedes recuerdan cuando el profeta Samuel fue a buscar rey, fue a los hijos de Isaí, y ¿a quién miró primero? A Eliab. Y Eliab fue una persona que prácticamente cumplía los estándares de este mundo. Era el mayor, quizás era el más fuerte, pero el Señor le dijo, no, ese no es. Y allí vemos en 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eligió a uno pequeñito, a uno que realmente como que no daban las cuentas. Tendría entre 12 y 16 años aproximadamente David. No era guerrero, era un pastor. O sea, querido hermano, agarrar, este no, ¿cómo que esto no funciona así? Pero para Dios sí. ¿Qué quiero decirte con esto, querido hermano, antes de comenzar con la prédica? Es que Dios eligió, Dios te eligió a cada uno de nosotros para poder cumplir ese llamamiento. No a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Dios no llama capacitados, Dios capacita a los que llama. Así que tú eres parte de ese plan, de ese diseño divino del Señor Jesucristo, de alcanzar a los escogidos por medio de la aplicación. Y los eligió a vos y a mí. Así que, hermano, ¿por qué? Porque Dios mira el corazón. Él no mira lo que está delante de tus ojos. Así que, hermano, vamos a comenzar este evangelio, este legado del evangelio, primeramente por ese legado interno, que es tu propia vida. Y tu vida
está reflejada en la de tu familia y de tus hijos. Y si yo te hago una pregunta, ¿qué clase de legado le estás dejando a tus hijos? ¿Qué clase de legado tiene tu esposa? Ese legado familiar, querido hermano, no es un producto social. Hoy en día vemos tantas variedades de familias, monoparental, disfuncional, y la lista es enorme. Este legado es el diseño de Dios y la identidad de nuestros hijos se tiene que ser aprendida en la familia. La identidad de tu hijo como hombre, la identidad de tu hija como mujer, tiene que ser enseñada en la familia, no una cuestión cultural o social. El hecho de los valores, el respeto, debe ser enseñado en la familia. Todos esos valores que Dios requiere de ese diseño de Él propio, de la familia, debe ser enseñado en la familia y por sus padres. Ese es el legado que nos corresponde a nosotros. El legado familiar. El legado, querido hermano, es el testimonio de la vida de cada uno de nosotros. Y algunos dicen que herencia y legado es lo mismo. Querido hermano, no. No es la herencia lo que tenemos que tratar de dejar en nuestra vida, en nuestros hijos. ¿Saben qué es la herencia? Algo que podemos dejar en los hijos. Pero el legado es lo que dejamos en nuestros hijos. La herencia es lo que le dejamos a nuestros hijos. Y ahí vemos a muchísimas personas dejando una gran herencia a los hijos, pero carentes de un legado. Querido hermano, las cosas que debemos preocuparnos en dejar a nuestros hijos no son quizás las tangibles, sino aquello que no se ve a la simple superficie. Ese es el legado de testimonio que vos y yo tenemos que dejar. Y, querido hermano, en Génesis 6, versículo 9, hay un texto muy importante hablando de ese legado familiar. Está en la vida de Noé. Y dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo podemos leer de otra traducción que dice, Noé era intachable como nadie en la tierra y vivía en íntima comunión con Dios. Y el primer punto, el primer asterisco de esta vida tuya, mía, de ese legado familiar, es nuestro ejemplo. Prediquemos con nuestro ejemplo. Noé no era un predicador itinerante ni predicaba en un montón de iglesias. Noé primero predicaba en su casa, en su hogar. Y lamentablemente vemos a personas que son cristianos de la iglesia y no cristianos en su casa. Si yo les veo a ustedes esta mañana, yo digo, wow, qué guapos, qué bien, qué cristianos, ¿eh? Wow, qué guapos. Pero ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes, el miércoles, cuando estamos en el día a día? ¿Seguimos siendo y viviendo ese mismo testimonio de ejemplo de lo que predicamos el domingo? ¿Nuestros hijos lo ven de esa misma manera? El ejemplo de Noé es impresionante. Dice, intachable como nadie en la tierra. Y tenía una vida íntima con Dios. No una vida de domingo. Sino cada día los hijos de Noé podían ver esa situación. Noé no solamente predicaba por sus sermones, sino también por su propia vida. A mí me duele mucho pensar que muchas veces en las iglesias hay esposas que escuchan los sermones de su marido y en su corazón diciendo, sí, pero en casa. Mujeres que hacen muchísimas cosas y un servicio espectacular en la iglesia, gloria a Dios por ellas. Pero maridos diciendo, y no me llevas un té. Estás para los demás, pero nunca para mí. Adolescentes diciendo, papi, siempre tienes lugar para llevar a todos los hermanos de la iglesia para todos lados, pero te pido que me lleves a un lugar y nunca tienes tiempo. ¿Cuánto tiempo debo predicar con mi ejemplo? ¿Cuando me ven? ¿Cuando me ven mis hijos? Pero de adentro del dormitorio para adentro ya, cuando cierro la puerta, ¿puedo hacer otra cosa? ¿Saben que Noé aproximadamente habrá demorado unos 100 años en construir el arca? 100 años de testimonio en sus hijos. 100 años de legado de una vida intachable, de una vida en comunión con Dios.
a puertas cerradas y a puertas abiertas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mantenernos en esa fidelidad de predicar con el ejemplo todos los días, cada día de nuestra vida, cada momento de nuestras vidas? ¿Por qué vivimos a veces pensando que, bueno, me puedo deslizar un poquito, pero si nadie me ve, nadie te ve, el Señor te ve, siempre. Siempre estamos delante de sus ojos. Una porción de un texto que me fascina, hablando de la intimidad con Dios como esposos, como esposas, querido hermano, dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardase la ciudad, en vano vela la guardia. Querido hermano, 1 Pedro 2, 21, 23. Siempre me gusta tratar de llevar la palabra de Dios en lo que digo, ¿no? Para poder realmente, como digo yo siempre, si lo que digo aquí yo no lo dice la Biblia, no me hagas ni caso. Pero si lo dice la Escritura, lo está diciendo Dios. Cuando alguien, un pastor dice, así dice el Señor, ¿sabe lo único que tiene que salir de su boca? Un texto bíblico. Si no, ni caso. Si no, no lo dice el Señor. Es tu interpretación. Mi prédica no es infalible, solo la palabra de Dios. Mi prédica no es inspirada, solo la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice, pues para esto fuisteis llamados, porque así Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hablamos con un hermano anoche, qué bonito que es saber que nuestro maestro, cuando Él nos pide abnegación, como vimos anoche, renuncia a nuestro yo, puede decir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Él es nuestro ejemplo. Él es el que puede dejarnos a nosotros esas pisadas para seguir. Podemos tener grandes hombres de Dios en nuestras iglesias, pero el ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. Mi pregunta es, querido hermano, ¿pisamos donde Cristo pisó? ¿Pisamos los mismos lugares que Cristo pisó? ¿Pasamos por esos lugares de la misma manera que Cristo lo hizo? Acá más seria la pregunta, hermano. Si tus hijos siguieran tus pisadas, ¿hacia dónde les llevarían? Querido hermano, si tu familia sigue tus pisadas, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Y sabes qué, querido hermano? No te pregunto por lo que quieres. Si yo te pregunto a dónde quisieras que se dirijan tus hijos y tu familia, no te pregunto por lo que quieres, te pregunto por lo que haces. Porque tus deseos no van a llevar a tu familia a esos lugares, pero sí por lo que haces. Aquí no se trata de querer, querido hermano, sino de hacer también. Querido hermano, nuestras palabras guiarán a muchas situaciones de nuestra familia, pero no tan claramente como que nos sigan en lo que hacemos. Hemos visto hace poco muchos videos, justamente por internet, donde los niños imitan exactamente o quieren hacer lo que hacen sus padres. El padre hace algo y ve al niño que hace lo mismo. Se ríe de una manera, el niño se ríe de la misma manera. Eso es precioso, pero también una gran responsabilidad. Ellos miran todo lo que hacemos nosotros. Querido hermano, nuestras familias, nuestros hijos, también necesitan que nosotros seamos proveedores. Y acá hablando en parte económica. El mismo Noé es intachable como nadie en la tierra, pero que vivía en intimidad con Dios. También tomó consigo todo alimento que se come y lo almacenó y le serviría de sustento para él y para los suyos. Como dijimos ayer, lo nombramos el texto de 1 Timoteo 5, 8, el que no provee para los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que, como decía Will, no todo es solamente lo espiritual que tenemos que
enseñar a nuestros hijos. También el hecho de ser proveedores para nuestros hijos, que no les falte nada y ser sacrificados en el trabajo cuando haya sido necesario hacerlo, pero para que a ellos no les falte nada. Pero no es lo más importante, pero no, tiene que haber un equilibrio, como decíamos anoche, entre las dos cosas. Los valores, el legado y la herencia, lo que les podemos dejar, lo que ellos necesiten. Querido hermano, no estamos obligados a dejarles una casa a cada uno de nuestros hijos, ¿eh? No. Si puedes hacerlo, amén, qué bueno. Pero no estamos obligados a dejar una casa. Tenemos que estar obligados a enseñar a ser buenos trabajadores. Honestos, sinceros. Hermanos, nosotros como padres también somos sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes en el templo? Ellos llevaban adelante la adoración a Dios y la honra a Dios. Querido hermano, si en tu casa, si tu hogar no es un altar y tú como sacerdote les enseñas a sus hijos a orar, a honrar al Señor y a adorar al Señor, quédate tranquilo que el mundo le va a enseñar a hacerlo, pero de manera contraria. Le va a enseñar a deshonrar a Dios en cada momento. Tú eres un sacerdote, querido hermano, que debe llevar ese hogar a ser un altar de adoración. Y tus hijos deben verlo. Veo muchos padres diciendo, wow, mis hijos no pueden leer la Biblia, no les gusta, no leen la Biblia, nunca quieren leer la Biblia, nunca quieren sentarse a orar. ¿Pero lo ven en ti? Yo lo hago todos los días a las 5 de la mañana antes de irme a trabajar, yo leo. Sí, pero tu hijo a las 5 de la mañana no te ven, están durmiendo. Sé ejemplo, predica con el ejemplo. Que no solamente lo que ellos vean que vos estás diciendo, lo vean también en tu manera de vivir. Si tú haces las cosas bien, que también se vea que lo haces bien. Tus hijos necesitan el ejemplo en la predicación, el ejemplo de la vida, el ejemplo como sacerdotes, el ejemplo como proveedor. Querido hermano, la corrección de los niños. Hoy un chico se porta mal y inmediatamente lo quieren llevar a un psicólogo. La corrección es parte de nosotros como padres. Dios nos corrige como hijos, nos disciplina. La disciplina debe ser enseñada en los hogares, querido hermano. La Biblia dice, el que detiene el castigo, Proverbios 13:24, para los que están anotando, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Ama menos, lo ama poco, lo estima poco. Mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Y muchas de las palabras usadas en esos lugares se habla de castigo físico, no del espiritual. No, de corrige. En el nombre, en el nombre y también con la otra parte. Así que hermanos, debemos ser intencionales en nuestras familias, por favor. Dejemos de lado esta filosofía que se está viviendo hoy en día donde tu hijo toma decisiones, tu hijo es libre de que... No. La Biblia dice, encamina al niño desde su niñez. Desde su niñez. Es que a veces escucho estas tonterías de... Mi hijo ya a los 4 años sabía que era niña y era niño. Y es niño. Mi hijo ya a los 4 o los 5 años sabía. ¿Qué saben? Tienen 14 años y todavía no saben ni bañarse. Que lo tienen que estar mandando a bañar cada rato los adolescentes. No se quieren bañar. Y a los 4 años dicen que saben qué son. No le creamos a este mundo. Creamos la palabra de Dios. Este legado que yo te estoy hablando esta mañana es según el Evangelio. No lo buenísimo y los valores que quizás son muy buenos de nuestros padres. Pero los del Señor son perfectos. Siempre perfectos. Las oraciones nuestras como padres, querido hermano. De cuántas cosas habrá librado en mi vida el Señor por las oraciones de mis padres. Les cuento que yo fui el último de convertirme en mi familia. Yo, por la gracia del Señor, soy el pastor de mi familia. Pero yo era la oveja negra, como le dicen en todos lados. Yo era de los que iban a las reuniones de jóvenes y me los llevaba después todos al baile, a la discoteca. No sabían qué hacer conmigo. Y por las oraciones de mis padres, de los pastores, por la ayuda, por el ejemplo, el Señor pudo hacer una obra. Así que, hermano, las oraciones son fundamentales en la vida. Hombres, oren con sus esposas, pero también oren con sus hijos. Y que les vean orar. Que oren, que ellos escuchen que oran por ellos.
Como hombre, querido hermano, tengo que decirte, hablo un poquito para los hombres. Las mujeres atentas, pero... Y no empiecen con los codazos al marido. Ahí está, esta es para ti, esta es para ti. No, están los maridos bien y cuando empieza esta parte empiezan todos... así porque ya le están dando codazos a las mujeres. Pero hermanos, como hombres tenemos la responsabilidad de nuestros hogares. Y es muy triste ver a las mujeres solamente en la reunión de oración. A las mujeres sirviendo. A las mujeres llevando la carga espiritual de una familia. Porque el hombre está trabajando muchísimo. Sí, hermano, tienes que trabajar muchísimo y también predicar muchísimo en tu hogar. Tú tienes esa responsabilidad. No seas flojo, querido hermano. Dios nos ha encargado de ese ministerio y nos ha capacitado para ello. No eres flojo. Los hombres no somos flojos. Los verdaderamente hombres no somos flojos. Hombres de acuerdo a la voluntad de Dios. No a los hombres bastante afeminados que está proponiendo este mundo. De cristal prácticamente. Cuando la Biblia dice que el cristal es el corazón de la mujer, el hombre no. No le creas a este mundo. El legado de este mundo es desconstruir la familia. Lo que el Señor se está y ha diseñado perfecto, el diablo lo quiere destruir y volver a construir, pero totalmente deformado, asquerosamente deformado. Por eso el ataque es tan importante y tan feroz contra la familia. Porque es el diseño perfecto de Dios y el diablo está en contra de Dios, querido hermano. La Biblia habla de león, no es un gatito. Habla de un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién devora? ¿Han visto los documentales? Está quietito allí. Y cuando la cebra, por ejemplo, se descuide y deja de mirar para los costados, ya es presa. De la misma manera, querido hermano, no descuides tu familia, porque lo que tú no hagas lo va a hacer el enemigo, porque está siempre al acecho, siempre al acecho. Él no vino solamente sino a robar, matar y destruir. No viene con pequeñas. Es sutil. Les cambia los conceptos. Querido hermano, hace muchísimos años, yo no había nacido, o sea que no soy tan viejo, hace muchísimos años. Recuerden que comenzó la iglesia, comenzó el movimiento cristiano evangélico, por decirlo así, y fuimos acusados, mis padres me decían, fuimos acusados de, cuando entrabas a la iglesia, tú tenías que dejar tu cerebro en la puerta. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente decía en ese momento, por la medio de la razón no se llega a Dios, es todo espíritu, entonces vos tenías que creer todo lo que decía el pastor. Y ahí vemos a las sectas haciendo desastres desde los comienzos del cristianismo. Deja tu cerebro en la puerta, por medio de la razón tú no vas a entender a Dios, entonces tú no evalúas lo que dice el pastor, tú le crees todo lo que dice el pastor, y ahí vemos los desastres que han hecho. Como pasa el tiempo, la gente se dio cuenta que, a ver, tenemos que usar la cabeza. Pero ¿sabe qué hizo el diablo? ¿Sabe qué hizo el diablo? Cambió un poquito el concepto y nos siguió engañando. ¿Sabes qué hacen ahora? Tú tienes que sentir a Dios. Tú tienes que sentirte bien contigo mismo. Y lo importante es lo que sientas, no de vuelta el razonamiento. Por eso hay personas que hoy se creen mujeres siendo hombres. Yo siento, yo percibo que soy esto, que soy lo otro. Otra vez el diablo hizo lo mismo que al principio. La razón no interesa. Cuando nos dimos cuenta que la razón no interesa, le cambió otra forma y ahora es más importante lo que sentimos que la razón. Querido hermano, ayer lo comenté un poquito, pero hoy quiero a través de esta prédica desarrollarlo un poquito más. No existe tal relación especial con Dios. ¿Sabe que Dios nos llamó a todos a tener una relación íntima con Dios? Y la relación íntima con Dios es una vida de santidad. Tú no puedes confesar a Cristo y vivir como un demonio o revolcarte en el lodo y después decir, es que yo siento a Dios de una manera distinta. Tú no te metas, porque yo mi relación con Dios, tú no la conoces, es especial. Es según el Evangelio la relación con Dios. Tú no te relacionas de otra manera que no sea por el Evangelio. Si tú no has creído en el Evangelio bíblico, tú no tienes una relación con Dios. Y como dije el primer viernes, una relación, cuando uno llega a Cristo, tiene una nueva relación con Dios. Y eso es gloria a Dios.
pero también tienes que entender que cuando uno llega a Cristo también tiene una nueva relación con el pecado. Lo debes detestar, lo debes odiar, no los puedes seguir amando. Todo este legado lo tienen que ver tus hijos, lo tienen que ver tus esposas. Si tú quieres, hombre, preguntar qué tal llevas este legado, pregúntale a tus esposas. Son las que más nos conocen. Ten el valor de preguntarle a tu esposa qué legado estás dejando. Una esposa que te ama te dirá la verdad. Pero no va a decir, es que yo te digo, yo te lo vengo diciendo, yo te lo vengo diciendo. No, la mujer idónea te va a ayudar. Hermanas, ustedes, si es posible, deben ser teólogas. Mientras más conozcan de la Escritura, más podrán ayudar a su esposo a cumplir su llamado. La idoneidad no es quedarse callada. Para nada. Justamente lo contrario. Es ayudar. La idea en el hebreo del pasaje es una ayuda fuerte, una ayuda de fuerza. Ustedes son una fortaleza. Fueron creadas para la fortaleza del hombre, para ayudarlo a cumplir la tarea que el Señor nos ha mandado. Pero es una tarea de fortaleza. Así que yo alabo a Dios por las mujeres que Dios ha dispuesto para cada uno de los hombres, porque son la ayuda perfecta, idónea, fuerte, necesaria para llevar adelante nuestra tarea. Así que esta es una responsabilidad de los dos, pero mayormente la del esposo. Amén. Bien. Este legado interno también lo encontramos en las Escrituras. Deuteronomio 6, versículo 7. Acompáñenme ahí este texto. Vemos, para ir introduciéndonos en el legado externo, en este pasaje vamos a ver los tres. Deuteronomio 6, versículo 7 dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero la tenemos que hacer nuestra. Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. No le podemos echar la culpa. Es que, bueno, esto comenzó desde Génesis, en el principio. La mujer que me diste. Inmediatamente nosotros no cumplimos el llamado del Señor y le queremos echar la culpa a que tenemos al lado. Esto que te ha mandado el Señor, la palabra de Dios, lo que ha llegado a tus manos, es para que lo guardes en tu corazón. Intimidad con el Señor, lo que había hecho Noé. Tenía intimidad con Dios. Era un corazón conforme al de Dios, como David. Lo segundo dice, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Recuerdan lo que estuve diciendo? Que ven que no son la idea mía. Es cada día de nuestras vidas, no por algún tiempo. Desde que me levanto hasta que me acuesto, a través de mi ejemplo y con mis palabras, debemos predicar el Evangelio a nuestros hijos. Ese es nuestro legado. Eso es lo que tenemos que dejar en ellos. Y después sigue más. Acá está el legado íntimo. El versículo 8 nos va a hablar de ese legado externo. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el mundo va a ver ese legado. Lo primero que empezó en tu corazón, lo trasladaste a tu familia y luego dice, ponlo en las puertas de tu casa. Que todo el mundo vea ese legado. Y ahora vamos a hablar de este legado externo, que sería posiblemente lo que referíamos en cuanto a la iglesia, en cuanto a los parientes, en cuanto al ministerio. Y para esto vamos a ver tres textos vamos a ver esta mañana. 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a ese texto, por favor. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos allí? Dice la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído delante de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La tarea de este legado que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio y enseñar este Evangelio a otras personas
que también sean capaces de enseñar a otros. Para culminar esta serie de mensajes de este fin de semana, hablarles del discipulado, hermano. No solamente debemos predicar el Evangelio, sino discipular a las personas. Y este discipulado tiene que ver con encargar esto que el Señor nos ha dado a nosotros, también esa tarea, a hombres fieles, a hombres y mujeres fieles. ¿Y cómo debo encargarles este encargo? Valga la redundancia. ¿Cuál es este encargo? ¿Cómo debo hacerlo? Hay un texto clave. 2 Timoteo 2:15. Procura pues, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Este legado, que tenemos que dárselo a otras personas fieles, que son dignas de confianza, ese legado, primeramente nosotros tiene que estar bien trazado para encargarlo de la manera correcta. No un evangelio a nuestro criterio. No se sirve a Dios, hermano, como a nosotros se nos antoja. Por eso a veces que los pastores, como dije ayer, tenemos que decir, hermano, no, tú no puedes. No todo lo que es aceptable para nosotros es aceptable para Dios. Solo lo que es aceptable para Dios debería ser aceptable para nosotros. Y eso es muy importante, hermano, en una iglesia. Porque si no vemos a muchas personas incrédulas intentando servir a Dios. Querido hermano, estas verdades descifradas, interpretadas, como dice en 2 Timoteo 2:15, son las verdades trazadas correctamente que debemos predicarles a otras personas y encargarnos de enseñarles a estas personas. Y estas personas tienen una característica: fieles. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Wow, pero la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? ¿Cómo? Fieles son dignos, la palabra significa digno de confianza. Pero la Biblia dice que no confiemos en el hombre. ¿Estamos ante una contradicción? No. Pablo decía que daba gracia a Dios porque lo tuvo por digno de confianza, fiel, poniéndolo en el ministerio. ¿Quiénes ponemos en el ministerio? ¿O quién Dios pone en el ministerio? ¿Quién Dios levanta en el ministerio? Hombres que intentan agradar a Dios en todo lo que hacen. Esos son los hombres dignos de confianza. Esos son los hombres fieles. Esos son los hombres irreprensibles. Irreprensible no es perfección, querido hermano. Will, yo y cualquier persona que se para en este lugar no es perfecto, pero sí debe ser irreprensible. ¿Saben qué significa literalmente en griego la irreprensibilidad? La teología puesta en práctica, que no tiene manija. Will no tiene de dónde ser agarrado. Ah, Will, predicás espectacular, pero mira acá. Tengo de dónde agarrarte. Aquí te tengo tomado. El pastor, quien predica, quien sirve al Señor, ese digno de confianza, ese fiel, tiene que ser una persona irreprensible. Esos son los dignos de confianza. No los perfectos, pero son personas que no tienen de dónde ser agarrados. Que su vida está en concordancia, dentro de nuestra humanidad, a la concordancia del Evangelio. A estos hombres encarguemos el testimonio, el legado. Este es el legado de Dios, hacia nosotros. Este es el testimonio de Dios. Esto es lo que hay en el corazón de Dios y lo transmitió a nosotros. Todo lo que hacemos, querido hermano, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y el hombre que estemos, o la mujer que estemos buscando para que este legado siga adelante en la iglesia, en el ministerio, de puertas para afuera, por decirlo así, son personas que viven para la gloria de Dios. Son las personas que toman las decisiones pensando en la voluntad de Dios, no en lo que más le conviene. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones que aparentemente en este mundo no nos convendría? Pero sin embargo, por fe las tomamos. Aceptamos las consecuencias, sabiendo que si mi jefe se enoja, es mi jefe, pero yo no quiero que se enoje el Señor conmigo, porque es mi amo perfecto, es mi dueño real, bondadoso, piadoso, misericordioso. Querido hermano,
Un hombre fiel al Señor, alguien que deja un legado en otros, alguien que se encarga en un discipulado hacia otra persona, es una persona que ve que esa persona que le está enseñando la palabra de Dios no tiene problema de rendir cuentas. Querido hermano, ¿qué quiero decirte esta mañana? Y yo no te conozco, sabe el Señor que no les conozco a ninguno. Pero si tú no eres una persona que quiere rendir cuentas, tú no estás apto para el ministerio. Will tiene que rendir cuentas. No, los pastores no estamos aquí, a ver, vengan, haciendo. No. Nosotros tenemos que rendir cuentas a otros pastores, a alguien que mire nuestras vidas, a alguien que diga, a ver, si tú no quieres darle cuenta a nadie, no tengo problema con eso, pero tampoco puedes estar en el ministerio. ¿Sabes por qué? Justamente por amor a ti. Porque tú no te das cuenta que la Biblia dice que algún día cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta hasta de cada palabra ociosa que hayamos dicho. Es por ti. Esto que dice la Escritura es por nosotros mismos. Es por cuidarnos a nuestro corazón. Y no presentarnos delante de Dios y salir avergonzados. Yo no quiero eso en mi vida. Y si quieres servir al Señor, tienes que rendir cuentas. Saben que el discipulado es una transmisión de vida, querido hermano. Es lo más precioso que existe en esta tierra para mí, después del Señor Jesucristo. Formar a Cristo en otros, a través del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué preciosa tarea que nos encargó el Señor! Encima nosotros, siervos inútiles, que por su gracia a veces hacemos cosas útiles. Y una de esas es las tareas que el Señor nos encomendó. Formar hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Y es una transferencia de vida. Por eso el que se encarga de dejar ese legado en el ministerio de formar obreros, primero tiene que ser un discípulo, porque hay una transferencia de vida, querido hermano. ¿Saben qué me pasaba cuando comencé en esta tarea de formar obreros? Yo les enseñaba la palabra de Dios y eran muy buenos en la palabra de Dios, esas personas al tiempo. Pero saben que había una falla en mi vida, era algo que me costaba siempre, era la oración. Pero a ellos les decía yo que tenían que orar. Pero en mi vida no estaba tan bien la oración. Me faltaba tiempo. Y cuando yo hablaba con ellos al tiempo, se sinceraban conmigo y me decían, yo la Biblia me encanta leerla, Ariel, pero me cuesta orar. Oh, decía yo, igual que yo. Pero si yo les decía que hicieran las cosas de otra manera, no como yo, porque yo quiero que sean mejor, ¿no? Lo que a mí me falla, yo no quiero que fallen ellos, pero pasa que es una transferencia de vida. El discipulado es una transferencia de vida, querido hermano. Es una tarea preciosa, pero es una gran responsabilidad porque vas a replicarte. Nuestros hijos nos replican. Nuestros discípulos también nos replican. Aún en esas cosas que no se ven. Así que la tarea es preciosa, pero es una gran responsabilidad. Si entras al ministerio, si quieres dejar un legado, primero sea un discípulo tú, fiel, irreprensible. Porque eso vas a replicar muchas veces. Querido hermano, para ir terminando, estas consecuencias de vivir por el Evangelio y pagando el precio del Evangelio, las recompensas sobrepasan las aflicciones. Las recompensas del discipulado sobrepasan las consecuencias o las aflicciones que podemos tener en esa tarea. Les comento un texto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 14. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Recuerdan cómo sobreedificamos? De acuerdo al fundamento de los apóstoles, que es la palabra de Dios, la cual debemos trazarla bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que la traza bien. Ese fundamento es el que tenemos que predicar. Y dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, no la piedra angular. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Hermanos, voy a desglosar un poquito este pasaje que es precioso. Es una gran promesa para ti y para mí. En esta hermosa tarea de reflejar a Cristo en nuestra familia primeramente y luego en la vida de la iglesia, de nuestro ministerio, en la vida de otros. La Biblia dice, en el día de Jesucristo, el día ante Jesucristo, ese día, las cosas serán reveladas. ¿Qué será revelada? Lo que haya pasado por el fuego. El fuego lo evalúa. Ustedes saben que en la joyería tenemos un hermano en la iglesia que ha sido joyero y nos explicaba cómo hacía él la calidad del fuego, cómo se probaba la calidad del oro. El fuego lo prueba y salen las impurezas. Se cola eso y se vuelve a meter en fuego y siguen saliendo a veces impurezas. Se sigue purificando el oro hasta ser realmente un oro de ciertos quilates, ¿no? de ese valor, de ese quilaje. Y así será ese día, querido hermano. Todas nuestras obras pueden ser oro, plata o piedras preciosas. Que el fuego las pule y las deja aún más preciosas. Quitará todo, pero la motivación está allí latente. De lo que está hecho esa obra es lo que va a perdurar. Pero también habrá madera, heno y hojarasca. Que cuando pasa por el fuego, ¿qué queda? Nada. Habrá muchas cosas que no quedarán nada en nuestra vida, querido hermano. Pero habrá otras que realmente son como perlas preciosas, como oro. Pero hay algo precioso en esto. Esto no es un juicio de condenación para ti ni para mí. Este es un juicio de recompensas, donde va a quedar lo que realmente fue motivado por amor al Señor. Todo este legado, todo esto que queremos hacer con nuestros hijos, nuestra mujer y nuestra iglesia y nuestro ministerio debe ser por amor a Él. Porque si no, será quemado y no quedará nada. Aunque así dice la Biblia, Él no será mandado al infierno, es el salvo. Así como por fuego. Seremos probados también. Y cuando veo estas cosas, dice la palabra del Señor, si alguno de aquí está que no conoce al Señor todavía, querido hermano, en Mateo capítulo 7 dice, apartó de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre hicimos tantas cosas del ministerio, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todo lo que hagamos por amor al Señor será oro, plata y piedras preciosas. Lo demás no nos quedará nada. Que nuestra motivación sea lo correcto, querido hermano. Y ahora sí, para terminar de verdad, algunos conceptos respecto a estas recompensas, querido hermano, que tenemos que tener presente a la hora de servir al Señor. La primera de ellas, la mayoría de esas recompensas será en los cielos, no aquí en la tierra. No esperes esto aquí, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buen orador! ¡Qué prédica! ¡Qué servicio! No vayas por ese lado. La mayoría de esas recompensas será en los cielos. Lo tienes que tener en claro. La segunda es que todas las recompensas se basan en la calidad, no en la cantidad. Señor, he fundado 3 iglesias. Sí, pero apartó de mí hacedores de maldad. He hecho tantas cosas. No te conozco. No importa todo lo que hagas. No importa la cantidad de cosas que hagas. Es la calidad de las cosas que hagas. Tienen que ser por amor. Si no, sigue siendo madera, heno y hojarasca, querido hermano. Ningún acto será olvidado. Y esto es increíble. A mí me motiva todos los días. Ningún acto que hayamos hecho por amor al Señor quedará olvidado. Será recompensado por Dios. Hay un montón de textos que hablan de la fidelidad de Dios. Pero en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estando persuadidos de estas cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Ahí Pablo se está refiriendo a aquellas personas que no estaban haciendo muy bien las cosas, le estaba animando. Le dicen, oh amados,
Igual no estás haciendo todo bien, pero que sepas que el Señor te da cada domingo una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para que lo hagas por amor, que lo hagas con la motivación correcta, porque de todas esas cosas que hacemos, ninguna será olvidada por el Señor. Y el versículo, me encanta, el versículo, lo tengo aquí, de 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Tú te imaginas a la majestad de Dios, la majestad de las alturas, el sublime, el alto, diciéndote: buen siervo fiel y prudente? Sobre fiel me fuiste poco, sobre mucho te pondré. Que Dios no se olvide de ninguna de nuestras obras que hicimos por amor y recibamos alabanza de Él. No hay un Dios como Él. ¿Cómo no servirle? Y quiero terminar diciéndote algo que te vas a reír quizás. Pero qué bonita que es la Escritura, porque ¿sabes que todo lo que te acabo de decir podías hacerme ni caso? Porque la misma Biblia lo dice, lo que estuvimos hablando este fin de semana, en 2 versículos. No es idea mía ni de ningún genio de este mundo. Es lo que hacía la iglesia primitiva, que entendió el llamamiento del Señor. Está en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, evangelismo, y de hacer muchos discípulos, discipulados, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando discipulado, legado, testimonio, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Evangelismo, discipulado y legado. La iglesia primitiva ya lo hacía. No estamos inventando nada, querido hermano. No es esta palabra fresca, nueva. No es buena, no es nueva ni fresca. Como dice un pastor, si es nueva, no es bíblica. Y si es bíblica, no es nueva. La Escritura ya lo dice. Es lo que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos. Evangelizar, discipular y a través de nuestro testimonio dejar un legado en esos discípulos. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Gracias porque cada día podemos encontrar en ella esa guía, ese camino, esas huellas que tú dejaste, Señor. Tú hiciste lo mismo, Señor. Le anunciaste el Evangelio a unos pocos. Los discipulaste por 3 años, Señor. Y son el testimonio para este mundo. Gracias, Señor, porque en ellos encontramos también a hombres que lucharon con muchas cosas, pero sin embargo ellos creían en ti y estaban sostenidos por ti. De la misma manera nosotros hoy en día podemos luchar con tantas cosas, pero estar sostenidos por ti, porque tus promesas son verdaderas y se cumplen, Señor. Y tú has prometido estar con nosotros hasta el fin. Es por eso que estamos totalmente seguros de nuestra salvación. Señor, gracias porque, como dice tu palabra, en cada momento de nuestras vidas, Señor, tú estarás con nosotros. Como dice tu palabra, Señor, en cada momento, en la tribulación, en la angustia, aunque todos se olvidaran de nosotros, tú no te olvidas de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, que aunque una madre olvidara a su hijo, tú eres mucho más que una madre. Señor, tú nunca nos olvidarás. Somos tus hijos. Señor, realmente a veces, en este valle de sombra de muerte que es este mundo, el diablo quiere hacernos creer que estamos solos. Que la tarea que realizamos parece no tener sentido. Que la tarea que estamos haciendo parece que va a fracasar. Pero tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Señor, declaramos creer en ti y en tus promesas. Y son esas realmente las que tenemos que declarar y creer.
lo que dice tu palabra. Dios, gracias por esta iglesia. Te ruego, Señor, que prosperes en todas las áreas de esta iglesia, Señor. En cada necesidad, en cada proyecto. Que todos los proyectos, Señor, siempre, siempre tengan que ver con la extensión de tu reino, con la edificación de tu iglesia y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.